con 45 minutos en nuestro segmento de entrevistas del día de hoy. Nos acompaña la viceministra de Economía. Muy buenos días, viceministra. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Noticias 7. Primero eso, bienvenida a este espacio. Y quisiera iniciar preguntándole las expectativas que tienen para el día de mañana en la Asamblea Nacional con este proyecto de ley que prevé incrementar el IVA, entre otras cosas, para enfrentar el conflicto armado interno que tenemos. Bueno, muy buenos días, Andrea, Lautaro, muchísimas gracias. Buenos días a la audiencia que nos está viendo el día de ahora. Bueno, efectivamente estamos expectantes para la votación del día de mañana y pues hacemos un llamado a los asambleístas a que puedan votar justamente a favor de la lucha contra el narcotráfico y para financiar esta guerra contra el terrorismo. Si el IVA se incrementa, van a ser 1.300 millones durante 3 años. Ya hay un plan de cómo invertir ese dinero fuera del tema que hemos conversado y que se lo he dicho mucho sobre las Fuerzas Armadas, pero para otras áreas específicas. Bueno, sí, efectivamente el incremento del IVA, tal como está previsto en el informe que va a ir a votación el día de mañana, prevé un punto que sea de manera permanente y 2 puntos que sean durante el 24, 25 extra, y 26. Ese punto, el 13%, ¿cuántos serían millones de dólares? Bueno, alrededor de 400 millones de dólares por punto es la recaudación bruta. Efectivamente, el valor que tú comentaste, Lautaro, es el valor de recaudación anual, que serían los 3 puntos que correspondería hasta el 2026. Sin embargo, este año, digamos, no tendría la recaudación completa, entonces lo que se espera es que esté alrededor de los 1.000 millones de dólares. ¿Se tiene un plan B si es que el día de mañana no pasa en segundo debate este proyecto de ley? Bueno, sí, el gobierno viene tomando varias medidas por distintas aristas para justamente promover el financiamiento y lograr el financiamiento de esta guerra. Una de esas, por supuesto, fue la ley del IVA, pero recordemos que desde el mes de noviembre que el presidente tomó funciones, se envió una ley económica urgente, en diciembre una nueva, justamente con el objetivo de prever los recursos, no solamente que requiere la guerra, sino que recordemos que esta guerra llega en una situación fiscal bastante compleja y que además pone una presión adicional a esta situación. Entonces, el gobierno viene haciendo varios movimientos, no solamente de liquidez, sino buscando distintas fuentes de financiamiento para financiar esta guerra. Hay varias aristas en las que debemos analizar en ese sentido. Por el lado de los ingresos, por supuesto, está la gran decisión de poder proponer a la Asamblea un incremento del IVA, pero además de eso estamos haciendo varias revisiones por el lado de los gastos, justamente para encontrar espacios que nos puedan permitir optimizar el gasto público y redirigir esos recursos a donde ahora necesitamos. Finalmente, quizás un elemento importante es la decisión que ha tomado el presidente de la República y el ministro Vega para buscar nuevamente acercarse a los mercados internacionales de financiamiento, no solamente con organismos multilaterales, sino acercarnos también a los mercados que asimismo puedan financiar al país. Quiero volver a lo que usted ha dicho, esta revisión, por ejemplo, de los gastos, específicamente cuáles serían que están ahora sobre la mesa en análisis y también cuáles serían estas estrategias, además de este incremento del IVA que podría o no darse mañana en la Asamblea Nacional. Bueno, las estrategias frente al IVA, digamos, ahora estamos en las manos de los asambleístas y ahí nuevamente, digamos, un llamado a que podamos, digamos, de una manera corresponsable buscar justamente luchar juntos contra el terrorismo y que este informe pueda ser aprobado con esta medida tan importante que nos permitirá tener este margen. Y volviendo a la pregunta sobre los gastos, bueno, ahí tenemos el más importante gasto que tiene ahora el gobierno es justamente en remuneraciones. Ahí lo importante quizás es conocer que el 90% de las remuneraciones está en los sectores sensibles de educación, salud, justicia, seguridad, y ahí, digamos, tenemos que ser muy cautelosos en la revisión. Más bien el enfoque tiene que irse hacia los sectores quizás un poco donde podamos tener algunas maniobras. Y ahí ya en conjunto con el Ministerio del Trabajo hemos venido haciendo algunos análisis, ya se han hecho se han tomado algunas decisiones. También está, digamos, una importante arista que el presidente lo ha comentado, el ministro también lo ha abordado, y es justamente el análisis de empresas públicas y cómo buscar que este espacio pueda ser mucho más eficiente y pues puedan tener un rédito de vuelta en excedentes al Estado. ¿Todavía tenemos el déficit para la remuneración mensual del sector público? Bueno, desde la semana anterior se empezó a pagar ya las remuneraciones, como lo anunció el presidente, fue de manera priorizada, se empezaron por los sectores de seguridad, educación y salud. ¿Ya se les pagó por completo a ellos? Ya
se les pagó por completo a ellos y se ha continuado con el pago justamente en el marco de la priorización pues que el señor presidente nos ha solicitado. En estas semanas entonces se completará el pago para el sector público y ¿qué es lo que ocurrirá, qué se prevé que ocurra para los siguientes meses respecto de ese tema en específico? Bueno, sí, el ministro ha anunciado que el pago se realizará hasta la segunda semana de febrero para poder cubrir la nómina del mes de enero. Y justamente para evitar que esto vuelva a suceder, y quizás ahí lo más importante es precautelar que los servicios públicos y los bienes que otorga el Estado no se vean afectados y puedan continuar con su funcionamiento y su prestación. Y entonces de esa manera es nuestra prioridad que de cara al siguiente mes pues podamos tener más margen. Uno de esos, por supuesto, es el IVA. Eso definitivamente nos va a entregar como gobierno central, como Estado, una maniobra más grande en términos de liquidez. Sin embargo, nosotros continuamos trabajando muy de la mano con, por ejemplo, fuentes de financiamiento que de manera inmediata nos han apoyado para poder tener los ingresos necesarios ya el próximo mes y evitar justamente poder tener este retraso. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Bueno, los organismos multilaterales con los que venimos trabajando, por ejemplo, son la CAF, el Banco Latinoamericano de Desarrollo. Sin embargo, también tenemos varias acciones de liquidez en acciones de corto plazo, que son los certificados de tesorería, o en distintas acciones por el lado justamente de los bonos. Y el BID está aquí. La semana pasada llegó una delegación, ha tenido reuniones con varias carteras de Estado. ¿Qué es lo que se busca de parte justamente de ese organismo? Bueno, del BID y del resto de los multilaterales, incluyendo la CAF que comentaba hace un momento, lo que se busca es estructurar un programa de financiamiento integral y de manera sintonizado entre todos ellos, que pueda justamente apalancar todas las acciones que el gobierno, el Estado necesita. ¿De cuánto hablamos? ¿Cuánto necesitaríamos? Bueno, estamos en ese análisis aún, quizás es muy breve poder comentar una cifra, sin embargo, ahí lo importante es decir que hemos obtenido su apoyo y su predisposición justamente para poder acompañar al Ecuador en esta necesidad de financiamiento. Hemos escuchado la semana anterior tanto al presidente de la República como al ministro de Finanzas hablar sobre una posible o tal vez tener una alternativa sobre la focalización de subsidios. ¿Cómo ven ustedes esa propuesta? ¿Cómo ven esa iniciativa? Y además, esta focalización de subsidios se ha analizado que también incluiría, por ejemplo, al gas. Bueno, en realidad el presidente lo descartó, dejó, si se quiere, un poco mucho más claro cuál es el espectro de este esquema de focalización de subsidios. Mencionó que está descartado por completo el gas licuado de petróleo, el GLP, y además el diésel. Por el momento, el presidente ha anunciado que se va a iniciar con una focalización en las gasolinas, y de este sentido es la gasolina extra y la Ecopaís. Entonces, este será nuestra primera fase en términos del estudio de focalización. Y pues justamente el presidente ya ha dado una línea de base que será para el segundo trimestre, inicios del segundo trimestre, pues empezaría con este mecanismo. Entonces estamos trabajando. Ya iniciaron entonces con este análisis, digamos, y con esta línea para poder ir hacia la focalización de subsidios. Así es, estamos trabajando con el resto de instancias del Estado específicas, sectoriales, en el sector de energía, en el sector de transporte, justamente para estructurar el mejor mecanismo de focalización con las líneas que el presidente nos ha otorgado. Porque recuerdo que el año pasado se hablaba de que se necesitaban unos aparatos tecnológicos en las gasolineras para poder cobrar justamente según el tipo de vehículo y todo este tema de la focalización. ¿Eso está todavía en análisis o cómo van a implementar entonces esta medida? Bueno, hay distintos mecanismos de focalización. Hay mecanismos tecnológicos, hay también transferencias monetarias. Hay distintos modelos que a nivel mundial se han utilizado y asimismo los organismos multilaterales han hecho varios análisis a nivel mundial sobre cuáles han sido los mejores para implementar. Pues en ese estudio nos encontramos para poder identificar el mecanismo más efectivo, pero además de eso que también sea oportuno. No, ya lo mencionó también el ministro, no habrá una focalización de subsidios o más bien el esquema de focalización de subsidios será por el lado energético en términos del precio de la gasolina, pero siempre acompañado por el lado de la compensación o por el lado de la focalización a quienes más lo necesitan. Bien, y para finalizar, entendemos hace unos 3 días aproximadamente se hizo un desembolso de 156 millones de dólares a las prefecturas. Esto ha dicho ya la presidenta del Congope que representa el 30% de la deuda. Le quiero solo
afirmar, digamos, si esto es así, es del 30% de la deuda con las prefecturas y cómo se va a ir pagando lo que resta? Bueno, efectivamente, este primer pago se lo dio en el marco del acuerdo que suscribieron el Banco de Desarrollo, el Ministerio de Economía y el CONGOPE, y en este sentido, digamos, se estableció que este pago pueda ser con cargo a todas las deudas heredadas que venían de la administración anterior. Efectivamente, el monto al que equivale es el que tú mencionas, Andrea, y el objetivo es poder concretar todavía estos mecanismos de acuerdo para poder ir saldando estas deudas. O sea, la deuda por completo todavía no se la ha finalizado. Todavía no, estamos estructurando este nivel de acuerdos y estos consensos con las prefecturas y el resto de ¿Pero gobiernos sigue creciendo autónomos la deuda? descentralizados. Bueno, efectivamente cada mes el gobierno tiene una deuda que cubrir, digamos, a los gobiernos autónomos descentralizados por sus competencias y lo que establece la normativa. Y lo que ha solicitado el presidente es que, por supuesto, cada mes de nuestra administración pueda ser cubierta de manera oportuna esta deuda. Y este pago al que te referías fue con cargo a la deuda anterior. Entonces, lo que se está haciendo es toda la deuda heredada con los gobiernos autónomos descentralizados, suscribir acuerdos para que pueda ser saldada de manera progresiva. Viceministra, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento de entrevistas. Muchas gracias, Andrea Lautar. Conversábamos con Ana Cristina Vilés, viceministra de Finanzas, y ahora nosotros nos vamos a noticias internacionales, amigos.